Buenos días, bienvenido a otra parte de esta serie de videos explicativos. El día de hoy tenemos a un invitado, a un artista, productor e ingeniero de la región de los lagos, Christian Medinger, alias Chris Modi. Muchas gracias, Hola, Christian, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que íbamos a hablar y teníamos planificado el día de hoy es hablar de Home Studio. Hay varios videos al respecto. Sin embargo, siempre son visiones bien personales y creía que era una buena idea mostrar a alguien bueno, de la región de los lagos que trabajara efectivamente en esta área y que tenga experiencia y pueda contarnos un poco respecto a eso. Así que Perfecto. adelante, cuéntanos más o menos qué crees que son los pilares fundamentales para la construcción de un home studio y podríamos hablar un poco de qué tipo de elementos utilizas tú y Perfecto. recomendaciones para empezar un poco en este mundo de la producción. Así que Ya, adelante. pues. Bueno, muchas gracias por invitarme y nada, pues hablemos derechamente del tema que nos convoca. El home studio, bueno, claramente en los últimos años el tema de los estudios profesionales, como ese estudio que tenemos más antiguo de ir al estudio y todo, se ha ido cambiando con la era digital, con la informática, con el avance de la tecnología también, ha permitido que, bueno, que desde nuestras casas ya podamos realizar un trabajo mucho más profesional a la hora de hacer producciones musicales. Y nada, pues, yo creo, bueno, lo que me gustaría hacer ahora es simplemente como constituir los pilares fundamentales que uno necesita en un home studio de repente, como yo creo que todos más o menos sabemos el tema y los que no, bienvenidos a saberlo también pues, con esto. Y nada, pues, démosle nomás. Yo creo que eh, hay cinco primeros factores, pilares, para poder hacer una producción desde casa bien. Y bueno, lo mismo que aquí dice la diapositiva, el computador es clave a la hora de poder hacer nuestras propias producciones. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en un computador? Porque claro, hay muchos Claro, podrán decir, ya, perfecto, tengo el ¿cuán- computador, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Qué busco en un computador? mm, ¿cuánta memoria? Eh, Quizás sea un TAR, un notebook, ese exactamente. tipo. Mira, yo creo que los pilares fundamentales en lo que es el computador va a ser primero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a necesitar un computador claramente que no se nos pegue, que no tengamos latencia. Para los que no saben lo que es la latencia, es el tiempo que pasa desde el momento que tú estás grabando y que efectivamente se graba, que obviamente el computador hace un proceso y eso va a hacer, eso va a tener una importancia sobre los componentes. Lo más importante a la hora de pensar en un computador para lo que es la producción musical es el procesador del computador. Eso es lo Ujú. clave en cuanto a lo que es la velocidad misma con lo que estamos trabajando. Porque todo el proceso que hace uno, mediante el software, que de ahí lo vamos a ver, pasa por el procesador. También por la RAM. Esos son como los dos pilares, yo diría, más importantes. Y bueno, también podemos tener esa conversación clásica que yo creo que a todos les da, que es, oye, me han dicho que los Macs son bacanes, Claro, el claro. Windows, como que recomendar ahí. Bueno, yo creo que ambas, el Mac y el computador, funcionan súper bien. Claramente tienen cada uno sus pros y sus contras. Eh, yo diría que lo más importante también, bueno, como decía, procesador, RAM, está la conectividad. ¿A qué me refiero con la conectividad? Por ejemplo, en Mac hay un conector específico que no tiene Windows, que es el Thunderbolt, que Mm, ese tiene una tasa de transferencia súper rápida. Entonces, eso, por ejemplo, es un plus para el Mac. ¿Qué sería un plus para el Windows? Que Windows es mucho más expansible. Windows es mucho más modificable en cuanto a los componentes, en cuanto, no sé, pues tú puedes tener un tarro y ampliarle la RAM, hacer cambios, ¿cachai? claro. Que no puedes hacer con Mac, o puedes Mejoras. hacerlo, pero es muy caro, es muy caro. Entonces, como que eso es un punto importante. Entonces, así como en resumidas cuentas, que ver en un computador, el procesador, importante, yo recomendaría para poder trabajar bien,
En lo que es Windows, un i5 para adelante, Mm, eh, o un Ryzen 5, pero esa como gama, más o menos para tener un flujo de trabajo bueno, sin latencia ni nada. Especialmente cuando uno tiene muchos procesos, porque ese es el tema, porque ya, meto dos cosas, dos plugins, listo. Pero si es que ya le empezamos a meter más cosas, ya el computador lo va a empezar a ver. Así que esos son más o menos factores a darse cuenta. claro. Y eso, yo Eso creo que respecto a como sí a sí, computadores. sí. Ahora, DAW, el software. Para los que DAW viene a ser el software de grabación que nosotros utilizamos. Ese es un pilar obviamente fundamental a la hora de hacer cualquier producción. Aquí hay dos factores súper importantes. Uno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer específicamente? Y claramente como el cómo conseguirnos el software y todo. Hay software gratuitos, hay software que son más caros que otros. eh, entonces hay que verlo. Por ejemplo, ahora los que tenemos en pantalla tenemos Pro Tools, FL Studio, Ableton, Logic, Cubase. Por ejemplo, si tú lo que vas a hacer es trabajar con beats, te gusta el hip hop, te gusta hacer bases, te gusta la música electrónica, yo te recomendaría opciones mucho más parecidas a lo que es el FL El- Studio, lo que es Ableton, claro. Logic de repente. Y si ya lo que tú vas a trabajar es, por ejemplo, más sonidos análogos, edición, lo que vas a necesitar es cuantizar, editar baterías, cosas así, yo me inclinaría más para opciones como Pro Tools, como Cubase, que al final tienen una interfaz que está mucho más pensada para esa área. ¿Cachai? Mm. Entonces, ahí un poco la disyuntiva, yo creo que todos pueden también buscarlo sobre qué software le gusta más y probar al final, porque Y respecto a tu experiencia, ¿cuál es el que más utilizas tú en general? pucha, mira, a mí me pasa que a la hora de hacer música, de la creatividad, Ujú. suelo ocupar mucho Ableton. Ya, Me metí en Ableton hace unos años, me gustó la interfaz, me gustó esto de la vista, de la capa live y la pista de tiempo, ¿cachai? Que como que da un flujo de trabajo creativo súper bueno. Y cuando ya estoy hablando como más de pega más específica de ingeniero, prefiero software más como Pro Tools. ya. Específicamente uso más Pro Tools porque siento que lo que es la edición, por ejemplo, si tengo que editar baterías, si tengo que hacer todas esas cosas, me da mucho más opciones y es mucho más rápido el flujo de trabajo con ese tipo de software. Así que como digo, ahí va mucho, yo creo que recomiendo mucho probar, como probar los software, ver más o menos cómo anda la cosa, si te gusta, si no te gusta, cuál es tu objetivo, qué es lo que vas a buscar realmente, si quieres grabar más cosas, si quieres hacer más cosas MIDI, hay diferencias. Claro, y una pregunta ahí, habrá que tomar en cuenta lo que conversabas respecto al computador, todo esto para que Ujú. aguante este programa. Claro, 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 claro. Sí, pues hay programas que tienen un poquito más de complicación a la hora de ejecutarse, como lo podría ser, por ejemplo, perdón, Pro Tools, Mm, que suele tener un poquito más de problemitas, de compatibilidades y cosas así, que ahí le damos un punto a Mac porque en Mac tiene menos. En Windows tiene un poquito más de complicación. Pero siempre existe Cubase, que Cubase es muy parecido a Pro Tools y funciona mucho mejor. O sea, tiene menos problemas de compatibilidad. mm. Así que por ahí más o menos. Bueno, interfaces de audio. ¿Qué hace una interfaz de Perfecto. audio? Tercer puntito. Este es súper importante. O sea, yo diría que este es el pilar fundamental de un home studio. ¿Qué es lo que hace una interfaz de audio? Para los que no saben, una interfaz de audio es un conversor análogo digital. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una señal análoga, que podría ser un tambor, una guitarra acústica, una voz, que es una señal análoga, que nosotros la vemos, que entra de distintas maneras, en un micrófono, por ejemplo, entra mediante la interfaz al computador y se codifica en código binario, en ceros unos, lo convierte esta señal que es análoga a digital. Esa es la pega que te hace una interfaz. De ahí,
por ejemplo, para ver, oye, si me preguntas como, oye, ¿sabes que estoy viendo? No sé qué interfaz comprarme y todo. Yo creo que ahí hay dos temas importantes, po. Uno, la utilidad que le vas a dar, como por ejemplo, no es lo mismo si tú grabas hip hop o grabas solo voces y lo que necesitas es grabar tu voz. Claro, la Yo te cantidad de canales. recomendaría, claro, te recomendaría ponerle más importancia a la máquina en sí que a la cantidad de canales. Pero, por ejemplo, si tú eres baterista que quiere grabarse y tener todo, yo optaría por una interfaz con más canales o derechamente una interfaz, ampliarla y comprar otro rack con preamplificadores. ¿Qué es un preamplificador? Para los que no saben, es precisamente la entrada que ahí vemos en pantalla que tienes, que puede ser de línea, puede ser para micrófono, en cuanto a los conectores. Que por ejemplo, eso que se ve ahí de la Scarlett es un híbrido, que ahora casi todos vienen con híbrido. Y, y eso, hay hartas populares, la Scarlett, yo diría que es como la que Claro, más se para ha dado empezar. vuelta, es súper buena para empezar porque precio-calidad anda muy bien, tiene durabilidad en el tiempo, y bueno, y de ahí también nos vamos a otras gamas, como lo que sería, por ejemplo, un Apollo Twin, pero que ya estamos hablando de Implica una producción 900 más lucas para profesional. arriba. Y claro, pero ya viéndolo como desde un punto de vista profesional, claro, Mm. pues es otra la calidad de sonido y también viene como con plugins respectivos, ¿cachai? Como que la misma máquina no le demanda a tu computador los plugins. Los plugins se procesan a través de la misma máquina. Entonces, Mm, otra gama, claro, claro. otra gama. Pero eso básicamente. A ver, ¿qué más tenemos dentro de acá? Monitores y audífonos. ¿Qué es Perfecto. mejor utilizar? ¿O qué, Cuarto cuándo punto. utilizar? Mira, aquí es súper importante hacer la diferenciación. Eh, Vamos a hablar de fuentes de monitoreo, ¿ya? Eh, Tenemos los monitores, tenemos los audífonos. ¿Qué se recomienda más? Yo creo que siempre va a ser mejor mezclar con monitores, pero depende de la circunstancia, porque por ejemplo, muchas veces nosotros nos comemos por la vista y podemos decir, ¡ay, tremendo monitor! Y que no sé qué. Pero si yo tengo una pieza de 5 por 5 metros Mm, y pongo unos monitores de, bueno, 9 pulgadas, claro, no va a no va a ser, funcionar. no va a funcionar. Vamos a tener problemas acústicos, vas a escuchar algo que en verdad no es lo que realmente está sonando. Entonces, en ese caso en específico, no dejarse llevar por la vista y de repente en una pieza chica, unos monitores, pero de 3 pulgadas, 5 pulgadas, ya sea un poquito más grande. Si no está tratada acústicamente la pieza en la que vas a grabar o vas a escuchar en el fondo, es más recomendable tener unos pequeños. Claro. Y respecto a su ubicación, ¿dónde ubicarlo especialmente en una pieza, como tú decías, chica, que es por lo general la situación en la que nos vamos a encontrar? Claro. Mira, siempre los monitores hay que tenerlos, tú tienes que hacer un triángulo con tus monitores, en el sentido de que los monitores tienen que estar uno, el de tu izquierda y el de tu derecha, tienen que formar un triángulo contigo. Y recomendable siempre alejarte lo más posible o alejar los monitores lo más posible de las esquinas. Eso siempre es importantísimo. Un consejo. Importantísimo, importantísimo. Sí, consejo clave. Para no tener acoples, para no tener cancelación. Ya, ahora moviéndonos un poquito con Ujú. el tema de los audífonos. Bueno, los audífonos, yo partí con audífonos. Yo partí sin monitores, yo con unos buenos fonos y son súper buenos. ¿Qué es lo malo, entre comillas, de los audífonos? Que producen mucha fatiga auditiva. Entonces, a la larga, con sesiones muy largas de mezcla o de grabación y todo, uno termina fatigado y termina confundiendo un poquito la oreja. Entonces, hay que tener ojo ahí. Bueno, y tipos de audífonos hay un montón. Están los cerrados, los abiertos, que dan un poco de aire, de paso, no cancelan tanto el sonido, y también hay unos que son semiabiertos. Yo recomiendo ahí, para partir, unos cerrados. Si bien dan más fatiga, yo creo que te dan a entender el sonido mejor, como más real. Y eso básicamente con lo que son fuentes de monitoreo, creo yo.
Micrófono. Ahora, el micrófono. Este punto es súper importante porque en el fondo ya tenemos todas las cosas, pero tenemos que realmente ponernos ahí a grabar. Vamos a necesitar micrófono. ¿Qué micrófono uno recomendaría para un home studio? Yo voy a recomendar siempre un micrófono de condensador. Existen muchos, pero recomiendo un condensador más que nada porque son más amplios en la cantidad de usos. Aquí haciendo la diferenciación de un micrófono de condensador, que el que vemos a la Claro, derecha, y el de la eso izquierda, te que es iba a un preguntar. micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos, si bien se pueden utilizar para muchas cosas, son más pensados para el sonido en vivo o para grabar sonidos que son más de impacto, que son más fuertes. Tienen mayor tolerancia a la presión sonora. Los condensadores no tanto. Pero con un condensador son mucho más polifuncionales. Tú puedes grabar voces, puedes grabar instrumentos, puedes grabar de todo. Entonces, si hay que priorizar un micrófono a la hora de pensar en un home studio, yo creo que es el condensador. ¿Alguna recomendación así como de gama baja o algo más accesible como para iniciar? ¿O con cuál te iniciaste tú quizás? Podría ser una buena pregunta. Eh, Buena pregunta. Mira, yo recomiendo precio-calidad, Ujú. recomiendo mucho la T2020, que es uno muy recurrido, pero que al precio funciona súper bien. Y yo creo que para empezar a entrar en el mundo de home studio es un muy buen micrófono para entrar, porque es funcional, tiene buen color, eh, sale a buen precio, ¿cachai? Yo creo que recomiendo eso. Ah, y ojo, un punto importante, los micrófonos de condensador necesitan para su funcionamiento una cosa que se llama Phantom Power, o en otras que se llama 48B, que es un botoncito que tienen prácticamente todas las interfaces de hoy en día que le da el poder. Y ojo, que no lo vayas a desconectar con el Phantom Power porque se te puede echar a perder. Siempre atentos a Sí, eso. buen dato. Atentos a eso. Y eso, pues, esos serían los 5 pilares aquí. Bueno, aquí pusimos uno más que ya no es de los fundamentales porque con lo anterior ya tienes el home studio, pero sí, dependiendo de qué es lo que tú haces, sí el controlador MIDI puede ser clave. El controlador MIDI, en el fondo, puede ser como lo que vemos en la foto, que es un teclado, teclas y todo. Otros que son botones, otros que son perillas. Pero, ¿qué es lo que hace un controlador MIDI? Un controlador MIDI asigna notas MIDI. O sea, tú tocas, pero lo que tú estás tocando no es una señal análoga. Lo que está llegando son lo que decíamos, ceros y unos, digital, código digital. Tú tocas notas MIDI. ¿Y qué es lo que tú haces con las notas MIDI después? Puedes utilizarlas en tu software y moverla para acá, mover para allá, corregir, cuantizar. Entonces es una herramienta muy útil especialmente a la hora de la gente que compone música o la gente que hace música electrónica, beats, trabaja ya más con el lenguaje MIDI, puede ser un pilar también el controlador. Para aumentar el flujo de trabajo. Claro, ahí Exacto, trabajas exacto. directamente. Cristian, bueno, Sí. muchas gracias. Te tenía un par de preguntas, Ujú. principalmente a quien quiere dar un paso más allá. Respecto a lo que hablábamos de la pieza, em, hay muchos mitos respecto a la aislación. Ujú. ¿Qué podrías recomendar en torno a eso, a una pieza pequeña? Las cajas de huevo no sirven. Claro, por ahí iba a lo que No apuntaba. sirven. No, bueno, mira, siempre va a ser mejor o va a ser recomendable que una persona que trabaje en un espacio se asesore, en el sentido de una persona con un ingeniero o con una persona que sepa de tratamientos acústicos para poder evitar posibles cancelaciones. Yo creo que lo más importante Mm, son evitar las cancelaciones. ¿Qué es una cancelación? Como el sonido rebota en nuestra pieza, siempre va a llegar un puntos en la pieza donde el sonido se va a cancelar. ¿Qué significa eso? No que no se va a escuchar nada, pero que ciertas frecuencias no se van a escuchar. Entonces, ¿qué puede ser eso? El clásico problema, por ejemplo, son las cancelaciones de bajo. ¿Qué es lo que hace? Que yo, por ejemplo, puedo estar sentado aquí en mi pieza, escuchando, y yo digo, oye, esto no tiene bajo, esto no tiene bajo, y le subo a los bajos, y le subo a los bajos, y le subo a los bajos, pero resulta que sí te habían bajos, lo que pasa es que está bajo en un punto donde hay una cancelación súper fuerte que hace que se pierda y que al final yo
escuche lo que estoy trabajando en otra parte y diga, oye, esto está pasadísimo debajo, como, ¿qué me pasa? Como, me quedé sordo. Y Claro, un no, pues, no es efecto que te más que hayas nada del quedado lugar. sordo, claro, tiene que ver con el lugar. Y ahí, bueno, existen los paneles absortores, los resonadores, las trampas de bajo, que en general se utilizan en las esquinas. Las esquinas son como una fuente súper súper complicada en general en las piezas. Entonces, dentro de lo que yo más recomendaría es las esquinas tenerlas aisladas, utilizar estas trampas de bajo que te digo que al final son espumas, espumas que absorben. Y un punto súper importante que siempre va a tener mucha, va a hacer resonar, es pensar hacia dónde tengo mirando mis monitores. Si yo tengo mis monitores mirándome a mí, claramente me van a llegar a mí, pero van a llegar atrás. Entonces, por ejemplo, viendo así en la cámara, ese punto que está ahí, Ujú. probablemente sea, si vas a priorizar, partir por un panel, priorizar por ahí. Por Es ejemplo. como la pequeña recomendación que puedo dar, muy a grandes rasgos, porque lo que se tiene que hacer realmente es hacer un análisis ya con una persona profesional que haga una medición y todo para poder ver el lugar. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones, esos consejos. Muchas gracias por participar también, por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitar, Y un te gusto. esperamos porque tenemos otros videitos en donde vamos a estar participando y viendo algunos de tus procesos, equipos, entre otros. Muchas gracias, Ya Cristian. pues Javier, Que estés mil bien. gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias.